canal favorito, Latinísimo TV, presenta. Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Prosperity, Dinero y Economía Feliz, donde hablamos de estos temas pero desde un punto de vista más general, desde los valores, también desde los recursos que sean cercanos a las personas. Y para eso contamos con la aportación generosa de su tiempo y de su conocimiento de personas que nos dicen algunas claves de cómo generar prosperidad, riqueza, también calidad de vida. Y hoy tenemos a una persona que me encanta, que conozco hace ya mucho tiempo y que se distingue precisamente por su conocimiento, su sabiduría, todo lo que hace por las personas en el tema del dinero, finanzas e inversiones y sobre todo que tiene una cualidad que yo admiro mucho y es su generosidad para compartir conocimiento. Es el Juan Haro. Bienvenido, Juan. Hola, ¿qué tal, Rosa? Un placer. Bueno, tú también eres una gran mujer, una gran persona llena de generosidad por este magnífico programa que me ha encantado, ¿no? Lo de Prosperity, lo de dinero y economía feliz, ¿no? Sin duda muy necesario hoy en día. O sea que gracias por invitarme a tu programa y un placer estar aquí contigo. Pues el gusto es nuestro y estoy segura que toda esta conversación va a ser de gran utilidad a las personas. Tú eres una persona muy conocida, pero para aquellas personas que todavía no sepan de ti, te voy a presentar brevemente. Juan Haro es empresario, conferenciante, experto en liderazgo, venta, negociación, dirección de equipos, motivación y creación de negocios. Especialmente es muy experto en temas de inversión y finanzas. Fundador y director ejecutivo de la Escuela de Inversión y fundador del Club de Inversiones en Inmuebles. Y es autor de un libro que es bestseller, Los trucos de los ricos. Delicioso tema. Este libro yo lo tengo, he disfrutado mucho y tiene un montón de consejos y lo recomiendo a todas las personas porque sorprende la cantidad de ideas y de trucos que tú, Juan, nos aportas. Así que gracias por esta generosidad. Nada, yo me defino como un aprendiz, un eterno aprendiz y sobre todo intentando olvidar lo que uno sabe para aprender cosas nuevas. Y sí, efectivamente, lo que son los trucos de los ricos, como bien apuntas el libro, yo creo que sí, como igual que tu programa está intentando, lógicamente, pues que el mundo del dinero, de las inversiones, el mundo de los trucos de los ricos, al final lleguen a más personas y con ello mejoren su calidad de vida y su libertad. Sí, hoy podríamos hablar de un montón de temas, montones, porque este mundo es muy amplio, pero no es especialmente complejo. Entonces yo te pedí que habláramos sobre precisamente los trucos de los ricos, que suena como que secretos que la gente rica sabe, pero que no son asequibles a la gente normal como nosotros. Y sin embargo tú lo haces muy asequible. Y vamos entonces a abordar este programa en torno a 12 mandamientos de los ricos, que es precisamente un extra que tú aportas a las personas que adquieren el libro de los trucos de los ricos. ¿Sí? Así es, efectivamente. Yo soy una persona formada también en toda la metodología y conocimiento de Robert Kiyosaki, que para muchos es conocido por sus libros Padre Rico y Padre Pobre. Y luego tiene otro libro que también es buenísimo, que se llama El cuadrante del flujo del dinero. Entonces él clasifica en un cuadrante, hace un cuadro que lo divide en 4 partes. En la parte izquierda pone como fuente de dinero lo que es el conocimiento, el empleado, el trabajador por cuenta ajena. Entonces esta persona cambia su conocimiento por dinero. Fundamentalmente la motivación es la seguridad. Luego la parte también izquierda del cuadrante pone al autoempleado o el emprendedor. Y ya en la parte derecha, que es
donde se genera más flujo del dinero, están los dueños de negocios y las inversiones. Y curiosamente, una de las cosas que él aporta es que para pasar de emprendedor o autoempleado a ser dueño de negocio, hace falta crear sistemas y procesos. ¿Nos quieres hablar de este tema? Sí, claro que sí, efectivamente, muy interesante lo que comenta Rosa. Figúrate, dentro de ese cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, sin duda el cuarto cuadrante, que es el que tú comentas, el de inversor también, más allá del dueño de negocios, que también hablaremos de esa parte, de ese primer reto, que es el de crear sistemas y procesos, como tú comentas, ese primer mandamiento. Yo pienso que hoy en día, más que nunca, viviendo la situación actual, de hecho, un buen rico entendiendo en reconocimiento, no es rico que nos venden los medios de comunicación, sino rico es aquella persona que pasa desapercibida, que nadie diría que es rico, pero que tiene su vida tremendamente bien orquestada, bien ordenada, muy bien equilibrada y sobre todo porque ha dedicado tiempo a ese cuarto cuadrante, al mundo de la inversión. Da igual si estás en el lado izquierdo, si nos estás escuchando, viendo a Rosa y a mí, y te encuentras en el mundo del empleado, ¿no? Y del mundo del emprendedor o el autoempleado, si trabajas por cuenta ajena, como digo, o por cuenta propia, al final de lo que se trata es también, si tienes 15 años, 50, 60, 30, da igual. Lo importante es empezar a picotear, como digo yo, en ese cuarto cuadrante, es decir, en el cuarto cuadrante que es vivir de tus inversiones, es decir, dedicar tiempo a lo que es a mover tu dinero, a mover tus inversiones y que sean ellas las que financien tu calidad de vida. Entonces, al final, ese cuadrante está muy bien, pero debemos ir fijándonos cada vez más en ese cuarto cuadrante. Volviendo a la pregunta tuya sobre lo que es la creación de sistemas y procesos, efectivamente, cualquier negocio, cualquier empleo, cualquier autoempleo, pequeño, grande o mediano, yo siempre digo que hay que ponerle una fecha. Da igual cuándo empieces, pero tienes que ponerle una fecha de finalización. Es decir, si tú cuando arrancas algo, sea lo que sea, incluido un empleo, tú le pones una fecha de finalización, ¿qué va a pasar? Que sabes que cuando termine esa fecha pueden ocurrir tres cosas. O vendes el negocio, o lo cierras porque no te está dando la cantidad de dinero para invertirlo y que a su vez te genere una rentabilidad y puedas vivir de tus inversiones de forma pasiva. Repito, o lo vendes, o lo cierras, o lo delegas al 100%. Si tú ya piensas en delegarlo, porque es uno de los escenarios mejores, o en venderlo, porque si lo cierras está claro que al final dices, oye, me doy cuenta que esto no da la suficiente rentabilidad como para que me merezca a mí la pena dedicarle tiempo. ¿Cuántos empresarios, Rosa, y toda la audiencia que nos escucha, encontramos con que están metidas en otra carrera de la rata, donde al final van pasando los años, tienes un negocio propio con X personas o tú solo, y al final, ¿qué está ocurriendo? Que estás siendo un autoempleado, estás cambiando tiempo por dinero. ¿Por qué? Porque no has hecho ese ejercicio de decir, oye, en 2 o 3 años, tal fecha, tengo que tomar esa decisión que acabo de decir. O bien lo cierro, o bien lo vendo, o bien lo traspaso. Y para ello voy a necesitar sistemas, procesos, equipo, directo o indirecto, pero tiene que ser una máquina de hacer billetes. Cuando esa máquina funciona, ya que ocurre que se convierte en un pasivo, se convierte en una inversión, que es, como tú bien apuntabas, el último cuadrante de Robert Kiyosaki. Ahí es donde aparece esa magia para que tú puedas dedicar tu vida a cosas más productivas, más alegres, a viajar, a estar con los tuyos, a vivir, ¿no? Con mayúsculas. Por eso es tan importante lo que tú decías, dedicar tiempo a crear procesos y sistemas. Algo que coinciden los principales consultores de empresas es la gestión correcta y adecuada de la agenda de contactos. Háblanos de ello, por favor, Juan. Pues sí, efectivamente, esa es la posesión más valiosa de un rico, ¿no? Es decir, de hecho hay un dicho, como tú conocerás, Rosa, y es que si repartimos todo el dinero que hay en la tierra y lo repartimos equitativamente a todo el mundo, imagínate que nos toca a cada ciudadano del planeta 10.000 euros. Bueno, pues hay un dicho muy popular y hay una creencia muy firme donde se asegura que el 80% de todo ese dinero volverá a las mismas manos. ¿Por qué? Porque al final, tanto lo que es la cabeza de uno, el cómo hacer dinero sin dinero, el cómo crear negocios de la nada, todo eso, la agenda de contactos que me acabas de comentar, esa es la posesión más valiosa que tiene un rico. No es lo que tiene, no es el dinero que ha acumulado. Tú le puedes quitar a un rico que sabe hacer dinero de la nada todo ese capital que lo vuelve a reunir en muy pocos años.
Y viceversa, mucha gente le toca dinero que pasa por delante suyo, tienen contratos millonarios y de repente ese dinero vuela. ¿Por qué? Porque no ha venido de forma consciente, no ha venido de forma progresiva y bueno, pues nadie le ha enseñado a hacer dinero, simplemente le ha llegado de repente. Entonces, esa agenda de contactos, ese segundo mandamiento que estamos hablando aquí de los trucos de los ricos, ese segundo mandamiento es vital. Es decir, si tú eres una persona que te va rodeando de personas que tienen un conocimiento práctico. Hay mucha gente que te va a decir a ti, Rosa, y a mí que algo no se puede, incluso abogados, asesores fiscales, emprendedores, gente que te va a decir, no, eso no es posible, eso no es viable, eso es una estafa, eso no funciona así, vas a perder dinero. La inversión en inmuebles, mucha gente palma. Bueno, pues si al final, ¿qué te está ocurriendo? Que esas personas te dicen lo que no se puede hacer. Tenemos que acercarnos a las personas que te dicen que lo han hecho, primer punto, que lo han hecho, que lo siguen haciendo, es decir, gente que está en la arena, y esas son las personas, son los grandes contactos que van a marcar una diferencia en tu vida. Por eso, ese segundo mandamiento es vital. Yo no sería nada ni nadie sin esa agenda de contactos de personas que han ido a lo largo de mi vida enseñándome de forma práctica todos estos trucos que hablo en el libro, como muchas cosas que voy aprendiendo. O sea, que esa es, digamos, una de las claves máximas para relacionarte felizmente con el dinero y con las inversiones. Napoleón Hill, en sus libros de las leyes del éxito, precisamente lo que indica de rodearte, que nos rodeemos de los mejores. E incluso Napoleón Hill fue impulsor en su tiempo de lo que le llaman la mind mastery o mente maestra, es decir, conjunto de pocas personas muy expertos que te pueden aportar ideas, recursos, contactos que te ayuden a despegar tu negocio. Vamos a la tercera clave. Y en esto coinciden los más grandes maestros de la venta. Hablan que antes que intentar vender tienes que crear confianza y aportar valor. ¿De qué se trata eso? Claro que sí. Yo pongo en mis cursos y conferencias un ejercicio muy sencillo y es, imagínate que es la 1 de la mañana, por ejemplo, las 12 de la noche, estás en una calle prácticamente desierta y de repente no tienes móvil, no tienes nada, simplemente un billete de 50 euros y tienes que volver a casa y te encuentras con alguna persona. ¿Qué vas a intercambiar tú? ¿Vale? ¿Qué intercambiarías tú? Bueno, perdón, no tienes los 50 euros, tienes que pedir los 50 euros para coger un taxi y volver a tu casa. ¿Qué es lo que eres capaz de aportar tú a esa persona que no conoces de nada para que te preste esos 50 euros? Este ejercicio, que mucha gente se queda ahí un poco descolocada, al final, ¿qué pretende? Pretende que te des cuenta de que estamos en este planeta, en esta vida, para eso precisamente, para ayudar, para aportar valor, para solucionar problemas, para buscar situaciones donde el ser humano se pueda de alguna manera realizar. Entonces, esa es la parte más importante. ¿En qué brillas tú? ¿Qué es lo que tú puedes aportar al mundo? Que luego ya el mundo se encargará de monetizarlo, de que realmente esa economía feliz que tú comentabas, ese dinero siempre llega por la puerta de atrás. Entonces, esa parte de aportación de valor es lo más importante que existe, en la medida que tú seas capaz de aportar. Y figúrate que todos estos mandamientos, si los piensas bien, al final están todos relacionados. Es decir, ¿cómo vas a aportar valor? Lógicamente, aprendiendo de otras personas, de otros diamantes que denomino yo, de esas personas que saben bastante de un área determinada que a ti te llama la atención. ¿Y cómo vas a poder aportar todavía mucho más valor a miles o a cientos de personas o a decenas de miles de personas? Creando sistemas y procesos. Todo absolutamente está relacionado. Entonces, en la medida que tú pongas en marcha todo esto, te convertirás en alguien mucho más útil dentro de cualquier parcela. Me da igual si eres un camarero, si eres un informático, si eres un frutero, da igual a lo que te dediques. La clave está en cómo puedo yo aportar cada semana, cada mes, más valor a mis clientes, a mis proveedores, a mi equipo, a mi gente, a la sociedad. ¿Cómo lo puedo hacer? Y si eso es así, si lo haces bien y eso te gusta y te enamora, sin ninguna duda será otro mandamiento para que puedas crecer más. Claro que sí. Llevamos ya 1 año y medio, por lo menos, ¿Sí? en la que la situación económica y de sanitaria que estamos viviendo ha hecho que muchos negocios se vengan abajo. Hay un truco que dice de seguir las tendencias. Háblanos de eso, por favor, Juan. Sí, efectivamente tenemos que darnos cuenta que al final, como digo yo, no todo el mundo quiere tu dinero, que todo el mundo quiere tu tiempo también. Tú absolutamente
pues esas dos posesiones que son tan limitadas, ¿no? El tiempo y el dinero. Y al final, pues también tenemos que darnos cuenta de que todo está manipulado, no es malo ni bueno, es pura manipulación, los mercados, lo que es el mundo de las inversiones, los inmuebles, la bolsa, yo diría incluso más, ¿no? Lo que es el mundo de las relaciones, el producto, el servicio, todo va a subir a altibajos. Va a haber un 2-3 de subida, como decía el gran André Costolani, el gran experto bursátil, y un 2-3 de bajada. Todo va a caer. Y uno tiene que ser lo más neutro, ¿no? Hablabas antes de no tener que pedir nada, de no tener que vender nada. Cuando tú eres una persona de valor no te hace falta pedir nada ni vender nada, porque la gente acude a ti a buscar eso que tú tienes que aporta valor a un montón de personas. Lo mismo con el tema de las tendencias. Cuando tú eres capaz de saber cómo lograr una vida rica en todos los sentidos, te da igual que al final la economía caiga o la economía suba. Es decir, tú vas a aprovechar esas oportunidades cuando la economía cae y cuando realmente existe un terremoto financiero y hay mucha gente que lo pasa mal. Si tú eres una persona inteligente, vas a poder ayudar a todavía muchas más personas. Vas a poder mover el dinero, el poco dinero que exista, para poder enriquecer más a más personas. Es decir, al final el dinero no deja de ser algo neutro, es un medio para lograr un fin. Por lo tanto, efectivamente, las tendencias hay que saber que existen, no hay que ilusionarse, igual que no hay que presumir de triunfalismos cuando todo va bien, porque tiene que estar uno preparado para cuando todo vaya mal. Y en esos dos momentos, tanto si va bien como si va mal, mantenerte haciendo lo mismo, aportar valor, aportar riqueza, seguir aprendiendo y ver qué oportunidades existen y ver que la economía, como todo, repito, tiene sus momentos de subida y sus momentos de bajada. Pero en ambos momentos puedes triunfar. Hay mucha gente cuando está en el mundo de los inmuebles, Rosa, hay mucha gente cuando todo se está vendiendo me dice, no, es imposible encontrar algo barato porque todo se está vendiendo. Mentira, porque también ocurren oportunidades cuando todo está subiendo. Y viceversa, cuando todo está cayendo, lo mismo, también se puede comprar barato y se puede vender también de forma rápida. Entonces, todo esto son al final creencias limitantes que tenemos que nos impiden subirnos a muchos trenes que aparecen ahí, que puedes subirte perfectamente. Pero repito, tienes que estar, como digo yo, entre profesionales que se dedican a ello. Pero sí, muy interesante el hecho de leer las tendencias y saber en qué tendencia estás para aprovecharte del momento. Muy interesante. Hay algo que ocurre en los inversores no profesionales y es que parece que están atentos más que las tendencias al último rumor, al último consejo de los gurús. Tú en tu libro hablas de no seguir los rumores. ¿Cómo distinguir lo que son una buena tendencia de lo que son rumores, Juan? Sí, efectivamente, muy buena pregunta, Rosa. Es así, ¿no? Es decir, lo decía hace un momentito, todo es manipulación. Es decir, es curioso cuando te dedicas a esto, ves cómo hay oleadas de noticias perfectamente orquestadas por los mass media y por muy pocas manos que existen, que son las que controlan todo el mundo de la información. Y esas pocas manos, esas pocas fuentes, pues cuando quieren tumbar algo, pues van a por ello e intentan tumbarlo, pues provocando esas noticias. Y lo estamos viendo con el Bitcoin, lo hemos visto con los inmuebles, lo vamos a ver con la bolsa, lo vamos a ver con la economía, lo hemos visto con la pandemia. Absolutamente, como decía antes, todo está manipulado. Y eso no es malo. Simplemente tú tienes que saber, como digo yo siempre, un buen rico es aquel que se prepara para lo mejor y para lo peor. Cuando tú te preparas para lo mejor y para lo peor, nada te preocupa, porque tienes distintos escenarios de salida. Por eso a mí me encantan los inmuebles, porque aunque no se venda, da igual, tú recibes cash flow de los alquileres. Y si no se vende, ¿qué va a pasar? Que los alquileres van a subir. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si se vende mucho? Pues que los alquileres van a bajar. Siempre hay ese equilibrio. Por lo tanto, nada nos tiene que preocupar. Pero sí, contestando a tu pregunta, ¿cómo evito yo dejarme llevar por los rumores? Pues lo que tú has dicho también, estando con profesionales, Rosa. Es decir, cuando tú estás con gente, me acuerdo con el tema de la pandemia que hablaban de que se iba a derrumbar el tema inmobiliario, ¿no? Que iban a caer los alquileres, que iban a caer las ventas. Y bueno, yo que digo siempre, ni que sí ni que no, ni me lo creo ni no me lo creo. Voy a prepararme para cualquiera de los dos escenarios, que es lo que hace un profesional, y a partir de ahí vamos a ver qué oportunidades va a brindar, tanto si el mercado inmobiliario cae como si no. ¿Cuál es la realidad? Que no cayó el alquiler, siguió subiendo, no cayó la venta, siguió avanzando, la banca siguió dando créditos, y eso es lo maravilloso, que muchas veces si te guías por los rumores no actúas. ¿Qué tienes que hacer? Preguntar a las fuentes. ¿Quiénes son las fuentes? Esas personas. Yo, por ejemplo, iba en medio de la pandemia a firmas notariales, que era una de las opciones que permitían salir de casa cuando todo el mundo estaba confinado,
Y yo me daba cuenta que el mercado seguía latente y seguían habiendo firmas en notaría y seguía adelante la compraventa de inmuebles, ¿no? Y me daba cuenta como mucha gente no actuaba, no compraba inmuebles en plena pandemia porque pensaban que, bueno, que el mercado se iba a caer. Y al final lo que te da claridad de ideas es eso, el ver la realidad, ¿no? Decía un socio mío que uno tiene que reconocer lo falso como falso y lo verdadero como verdadero. Y es que es así. ¿Cómo reconoces lo falso y lo verdadero? Estando con las personas, lo vuelvo a decir, que están en la arena. Las personas que están todos los días haciendo operaciones, que están hablando con bancos, que están en la calle. Esa es la gente que realmente sabe lo que está sucediendo. Porque los medios, Twitter, Facebook, lo que son las redes sociales, las cadenas de televisión, repito, pues lógicamente muchas están compradas y bueno, pues van a publicar lo que quieren, unos pocos que publiques, pero al final la verdad está en otro sitio, ¿no? El ser humano es de alguna manera gregario. Nos gusta estar en grupo, hacer lo que la mayoría hace. Tenemos un cierto sentimiento de pertenencia que nos hace seguir a la que le llaman también las inversiones la manada. Sin embargo, no es esto lo que a nivel de inversiones nos aconsejan los mejores inversionistas. Sí, claro, como decíamos antes, todo está orquestado para sacarle el dinero a la gente. Entonces, efectivamente, si tú sigues a la manada, vas a obtener lo que la manada obtiene, que al final pues sí que es generalmente una rentabilidad negativa. Es como tener el dinero parado, pues si tienes el dinero parado y no sabes qué hacer con él, pues al final los monstruos famosos de la inflación, los impuestos, las comisiones, esos monstruos se van a comer tu dinero. Y así se puede hablar de todo en la vida, ¿no? Al final, ese es el juego. No tienes que seguir a la manada, tienes que seguir a esa pequeña minoría que logra cifras muy interesantes de rentabilidad, igual que lo que decíamos antes con los negocios o con los procesos y los sistemas. Tienes que hacer lo que hace una minoría. ¿Qué hace una minoría? Pues no tiene apego a los negocios. Ya sé que tu negocio para ti es lo primero, pero no puedes tener apego, no puedes pensar, por ejemplo, a los hosteleros o al mundo del turismo, a los gimnasios, todo esto que se ha revolucionado de la noche a la mañana. No puedes pensar que es mejor reinvertir todo tu capital, meterlo en ese negocio que tanto te gusta, porque ahí no te estás preparando para lo malo. Y lo malo que es, por muy bueno que tú te creas, puede pasar lo que ha pasado hoy en día y de repente quedarte sin nada, o que tu negocio sufra de una manera brutal. Y si has puesto todos los huevos en la misma cesta, estás cometiendo un error muy grande. Por lo tanto, hay que tener cuidado con seguir a la manada y hacer cosas que son diferentes. Hay que buscar esas personas que brillan, esos diamantes, esas personas que hacen otras cosas y seguirles mejor a ellos. Claro que sí. Albert Einstein hablaba ¿Sí? de que el interés compuesto era la octava maravilla del mundo. Eso nos habla de que el dinero bien invertido tiene enorme poder. Sin embargo, la falta de educación financiera, tú bien lo sabes, hace que mucha gente tenga miedo de invertir en bolsa o de asumir riesgos. Háblanos del poder de las inversiones. Pues sí, es lo que decíamos antes del cuarto cuadrante, ¿no? Hoy en día, gracias a Internet, hay muchos sistemas para construir ingresos pasivos. Esa es la fuerza que te da pues, el hecho de saber que tu dinero está produciendo. El no tener miedo a perder una parte, es lo que hablamos de tener esa mente neutra, esa mente fría, que te va a proporcionar a ti, pues por un lado, el decir, bueno, sé que voy a perder en algunas ocasiones, no tengo un sistema de entrada y salida, ¿no? Otro de los temas tan apasionantes, ¿no? Mucha gente que invierte en un montón de cosas, pero ni sabe cuándo tiene que desinvertir o se deja guiar, como decíamos hace un momento, Rosa, por el tema de la manada. Y cuando te dejas guiar por la manada, al final terminas pues totalmente esquilado, ¿no? Termina tu inversión palmando. Entonces, el juego está en precisamente volverte poco a poco en un inversor profesional o aprenderlo tú o bien delegar esa parte de inversión en otros expertos que te generen confianza, que tú sepas que van a cuidar tu dinero y que al final te permitan lograr una rentabilidad más positiva, ¿no? Pero el mundo de las inversiones, repito, cada vez está tomando más protagonismo porque vemos que la banca cada vez está dando más dinero, cada vez está imprimiendo más billetes y al final mucha gente, la banca está penalizando a los ahorradores tienen cierto capital y dicen, bueno, ¿y ahora qué hago con él? ¿No? Pues ahí está lo que tú has dicho, Rosa. Tenemos que empezar a ver distintas formas de invertirlo de forma pasiva, distintos conceptos. A mí me apasionan los inmuebles porque permite, lógicamente, ganar a corto, medio y largo plazo, cosa que en otro tipo de inversiones no está tan clara. Y eso es lo que tenemos que empezar, a tener esa mente inquieta, esa mente de observador, curiosa,
para que nos permita ir poco a poco buscando formas para rentabilizar el mundo de las, bueno, pues del dinero, ¿no? Incluido el mundo también de las criptomonedas, que también está tan de moda y que también está castigado a veces, o a veces es una maravilla. Siempre al final son modas, ¿no? Es lo que tú decías hace un momento de la manada. Hay que tener cuidado con ello, pero sí, esa mente inversora hay que empezar a verla, ¿no? Con este tipo de programas, otros vídeos, cosas que te hagan, que te despierten a ti el deseo de empezar a invertir. Has hablado tú que precisamente los bancos penalizan Sí. el ahorro porque no están dando dinero, pero también sabemos que es porque ya llevamos varios años en que los tipos de interés están bajísimos, incluso a cero, ¿no? Esto abre una oportunidad de negocio para la financiación de determinadas inversiones y esto nos lleva indirectamente a hablar de lo que es deuda buena y deuda mala. Háblanos de este tema muy interesante. Sí, efectivamente, al final hay mucha gente que intenta llevar una vida quizás demasiado minimalista. Yo no tengo nada en contra de ello, ¿no? O gente que dice, bueno, voy a intentar limar todos los gastos, voy a intentar no tener nada de deuda, ¿no? Cuando tú empiezas a estudiar el mundo de los ricos y cómo hacen dinero, siempre utilizan esa palabra maravillosa, Rosa, que tú también conoces, que es la del apalancamiento, ¿no? Sí. El hecho de apalancarse en el tiempo de otras personas, como decía Robert Kiyosaki, y en el dinero de otras personas. Pero sobre todo en esto último, el dinero también. ¿Por qué? Porque eso te permite a ti pues estar en más partidos, ¿no? En más partidos para poder optar a ganar. Siempre repito con cierto conocimiento, no se trata de que esto suene a que es un casino, para nada. Uno tiene que saber perfectamente qué tipo de inversión entrar, cuándo salirse y cómo hacerlo, ¿no? Y si no, repito, delegar en profesionales. Tú has hablado de ese concepto de deuda, que insisto, cuando te pones a ver los ricos, son los que más deuda tienen. También es verdad que saben proteger lo que no tiene deuda, es decir, su patrimonio, saben protegerlo adecuadamente para que nadie se lo arrebate, cosa que nadie nos enseña. Cuando tú, que es una de las cosas que yo aprendí bastante, cuando tú sabes cómo proteger aquello para que no te sea embargado, arrebatado y demás, pues ya vives de otra manera. Ya no te importa pedir tanta deuda porque en caso de no pagarla no vas a tener que responder con tu patrimonio. Ese concepto es muy interesante. Pero hablando de lo que decía hace un momento, del hecho de vivir con lo mínimo o cuidar mucho los gastos, esto no tiene por qué ser así. Y ahí has dado en el clavo, Rosa. Deuda mala, deuda buena. Deuda buena es aquella que paga otro, es decir, si tú pides un crédito, pero al final quien va a pagar ese crédito es un negocio que tienes sistematizado, una inversión que tienes en bolsa y que automáticamente te da unos rendimientos y paga esa deuda, aunque esa deuda la hayas utilizado para comprarte una casa en la playa, para comprarte un coche, para comprarte un crucero, da lo mismo. ¿Quién está pagando esa deuda? Otro. Lo está pagando un negocio, un activo. Yo siempre digo que es mejor comprarte una casa, que esa casa te dé un alquiler y que ese alquiler te permita pagar un renting. Vas a tener que una casa que se está revalorizando, unos inquilinos que están pagándote tu coche y puedes tener un buen coche. ¿Quién paga el coche? Los inquilinos. Eso es deuda buena. Repito, la deuda mala es lógicamente la que pagas tú. Si tú tienes que endeudarte para estar constantemente pagando esa deuda y trabajando un montón de horas, eso es deuda mala. Hay que huir de la deuda mala. Pero los ricos, insisto, tienen muchísima deuda buena. Deuda que piden, por ejemplo, una póliza de crédito a un año para coger ese dinero que le va a costar un 2, un 3%, algo ridículo al año, y lo que hacen es invertirlo en diferentes formas, opciones de inversión, que al final la media le da un 15%. Devuelven el dinero y se han llevado un 15%, pues imagínate, si es de 100.000 euros, pues se han llevado 15.000 euros. ¿Con qué dinero? Con el dinero de otro, del banco. Y hay otras muchas formas de apalancamiento, pero sin duda ese concepto de deuda buena y deuda mala es muy importante para que la gente empiece a familiarizarse con la deuda bien entendida. Una de las palabras más buscadas en Internet en el tema del dinero es la libertad financiera. Sí. La libertad financiera, definida muy sencillamente, es cuando la persona obtiene diversas fuentes de ingresos que le generan ingresos pasivos. Hay que tener mucho dinero para empezar a aprender qué son esto de los ingresos pasivos y qué algunos ejemplos que tú nos podrías dar de cómo empezar a familiarizarse con este tema. Pues efectivamente, hoy en día la tecnología nos permite, por ejemplo, hacer inversiones de 10, de 20, de 50, de 100 euros o de 200 euros
directamente desde el móvil, ¿no? Por ejemplo, invirtiendo en bolsa o con el crowdfunding o muchas opciones que te permite a ti entrar y salir en poco tiempo y obtener una rentabilidad. Y estamos hablando de cantidades pequeñas, ¿vale? Esto lo podemos escalar a cantidades más grandes, claro que sí, y si además aplicamos el hecho del apalancamiento con el dinero de otros, todavía mejor, porque puedes realizar muchas operaciones con mucho dinero que está ahí afuera parado, que no tiene por qué ser de un banco, puede ser también de otras personas. Pero, por ejemplo, nosotros vendemos lotes de inmuebles, de hecho compramos inmuebles, cientos de inmuebles a bancos y a fondos de inversión, y hoy en día, para que te hagas una idea, pues perfectamente con 264.000 euros, tú puedes tener 8 inmuebles que están alquilados y que te están dando unos 3.000 y pico euros al mes. ¿Esto es libertad financiera? Pues yo creo que sí. Es decir, tú puedes vivir con 3.000 euros al mes con 8 inmuebles que ya están automatizados y que, lógicamente, esos inmuebles comprados por 264.000 euros, que son inmuebles que no vas a encontrar en la calle. Pero como ves, al final existen clubs de inversión como el nuestro, donde tú puedes ser el dueño de 8 inmuebles para ti, automatizados, insisto, por 3.000 euros. Eso es lo que denominamos viajar en tren, y es tener un patrimonio que te dé, por ejemplo, 3.000 euros al mes. Eso sería viajar en tren. Y luego está viajar en avión, que es hacer operaciones inmobiliarias de entrada y salida, de comprar y vender, que te permitan con una pequeña cantidad llegar a esa cifra, por ejemplo, de 264.000 euros. Es un ejemplo, pero es real. Esto es un ejemplo real. Son inmuebles que tenemos en Sevilla. Entonces, esto lo explico porque tú me has pedido ejemplos reales de cómo, por ejemplo, de cómo a través de los inmuebles tú puedes conseguir esa libertad financiera, pero insisto, también puedes conseguir ingresos dedicándole muy poquito tiempo con sistemas muy sencillos de aprender para operar, por ejemplo, en bolsa o para crear un sistema automático. Es decir, lo que hablábamos antes de aportar valor, ¿no? Algo que tú sepas hacer, que tú lo mecanizas, creas un proceso, se lo das a alguien para que lo venda y automáticamente estás recibiendo ingresos de esas ventas. O sea, que la mente la tenemos que tener muy abierta porque al final el juego es ese que tú has dicho, ingresos pasivos, acueductos. Acueductos es algo que tú construyes, por ahí pasa el agua y cobras cada vez que pasa el agua. Y llevar cubos es todo lo que hace el 90 y tantos % de la población, un arquitecto, un abogado, un funcionario, cualquier persona que cambia tiempo por dinero está llevando cubos de agua. Deja de llevar un cubo de agua, deja de cobrar un cirujano, pues está llevando cubos de agua. No es malo, pero ¿qué pasa si de repente dejas de llevar cubos? Tienes un accidente, estás enfermo durante 8 meses, ¿realmente tienes el pulmón suficiente? ¿Te va a caer dinero todos los meses? Como ponía el ejemplo de los inmuebles, ¿te va a caer dinero todos los meses estando, por ejemplo, viajando o estando enfermo? Si no es así, deberíamos de empezar a plantearnos esto que tú has dicho, empezar a generar ingresos pasivos. Hay una frase que es totalmente disruptiva Sí. y que me gustaría que nos expliques. Y es amar los problemas. Esto afecta muchísimo precisamente a la generación de ingresos a través de los inmuebles. ¿Por qué puede ser una fuente de ingresos? Está relacionado con lo que estamos contando ahora, Rosa. Es decir, estamos hablando de aportar valor a la sociedad, estamos hablando de ser útiles. ¿Y cuándo tú eres más útil? Cuando hay un problema. Es decir, nosotros, por ejemplo, compramos inmuebles con ocupados o con problemas miles, porque ahí es donde tú puedes aportar valor. Ahí es donde primero consigues un buen precio y segundo, aportas valor a la sociedad. Entonces, efectivamente, te conviertes en alguien más valioso. Tú vales tanto como la cantidad de problemas que eres capaz de solucionar. Y yo siempre digo, al final cada persona ha solventado eso que tú estás viendo como un gran problema y lo único que tienes que hacer es buscar a esa persona que ya pasó por ahí y te va a decir, sí, eso es muy sencillo, tienes que tocar esta tecla, esta otra y ya lo solucionas. Y sin embargo para ti puede ser algo inmenso, ¿no? Oye, me van a quitar la casa, hay un desahucio, he perdido mi negocio. Y cuando hablas con personas que ya pasaron por ahí, te das cuenta que a veces hasta eso puede ser algo tremendamente positivo porque algo bueno te espera después. Entonces, al final, los problemas no deja de ser una fuente de inspiración. Es como lo que decíamos del sexo, de la muerte o el dinero, ¿no? La gente no quiere hablar nunca de eso, pero ahí es donde se producen las mayores alegrías. Cuando tú eres consciente de que te puedes morir, empiezas a vivir de otra manera. Igual que con la relación con el dinero o la relación con todo eso que es tabú y que no hablamos de ello, o con los problemas. Cuando tú te enfrentas a un problema diciendo, oye, esto es un reto, sé que me voy a convertir en alguien mejor o mayor o más valioso para mi familia, para mí mismo y para la sociedad, ya la cosa cambia. ¿Y qué hace el ser humano normal?
huir de los problemas. Cuando tú huyes de los problemas, yo le digo a mis hijos, tú eres un valor como una acción que cotiza en bolsa. Entonces, procura cotizar alto, cotizar arriba. Si la acción cae, ¿por qué es? Porque eres una persona que en el mercado no eres valioso, no eres útil. Procura cotizar más. ¿Cómo cotizas más? Por ejemplo, procurando que en cada encuentro con otra persona, esa persona se vaya mejor de lo que tú la encontraste, ¿no? Cuando tú le das energía, la animas, utilizas buenas palabras, estás ayudando a que la otra persona suba y tú también estás subiendo con ella. Cuando tú resuelves un problema te está ocurriendo lo mismo, estás siendo más valioso y si no sabes cómo resolverlo, busca a alguien que sí sepa, porque también no te preocupes que luego el universo te lo agradecerá y si no, da lo mismo, estás aprendiendo algo tremendamente valioso para todos. O sea que esa clave que tú has dicho, Rosa, es tremendamente útil. Tenemos que acercarnos a la deuda, tenemos que tener mucha deuda buena, tenemos que acercarnos al apalancamiento, a generar dinero sin dinero. Todos los negocios, cuando yo aprendo ese truco, Rosa, cuando yo aprendo el truco de crear negocios sin dinero en el 2006, 2007, todos los negocios que yo monto desde 2008, incluida la escuela de inversión, igual que todos los inmuebles que yo compro, es con 0 euros, sin dinero y sin apalancamiento. Eso me produce a mí un break en la cabeza, una rotura tremenda, ¿no? Porque hasta entonces yo pensaba que había que tener dinero para todo y ahí es cuando veo el cielo abierto y todas las empresas que he montado desde entonces han sido con 0 euros. Y me da igual si es una tienda de ropa, me da igual si es un local, cualquier negocio que tú estás pensando que necesitas 100.000 o 200.000 euros, estás equivocado. No necesitas nada, absolutamente nada. Lo que necesitas es saber cómo resolver ese problema. Y cuando tú empiezas a preguntar y a escuchar con la mente abierta, te das cuenta que hay muchas formas de montar cualquier negocio con 0 euros. Por eso nos encanta tener en este programa Prosperity a personas como tú, porque no es que tengas conocimiento teórico, es que lo vives y lo has vivido. Y ahora pues compartes tu conocimiento con muchas personas que quieren avanzar más rápido de lo que lo harían ellos solos. Así es que la clave está ahí fuera, es decir, la clave está en no limitarte. Yo creo que la persona más dañina es uno mismo, ¿no? Cuando tú me presentabas yo te decía, soy un aprendiz, porque constantemente estoy buscando problemas, estoy buscando formas de mejorar esta sociedad. Tengo 54 años y me veo con 84, si me deja el destino, me veo haciendo lo mismo, porque esto es lo que me apasiona. Y la pregunta ahí es, ¿qué te apasiona a ti? ¿Qué te apasiona para resolver todos esos problemas en ese área? ¿Qué te hace vibrar? ¿Qué te hace brillar? ¿Qué te hace salir al mundo a aportar lo mejor? Y olvidarte de lo que te digan, porque lo que te digan muchas veces nos frena. Y yo creo que ahí está el principal mal, ¿no? Que terminamos con tantos miedos, con tantos problemas en la cabeza, con el hecho de mi tesoro, ¿no? Decir, no tengo 1.000 euros, 10.000 euros, que nadie me los quite. No se trata de que te los juegues en una inversión, se trata de que te vuelvas más listo, porque igual no necesitas esos 10.000 euros para hacer otros 10.000. ¿Me estás escuchando bien? Puedes hacer dinero sin utilizar tu propio dinero. Entonces, todo esto son conceptos que efectivamente están arraigados en mucha gente y les limita, ¿no? El hecho de pensar que tienen que estar creando un montón de dinero para hacer otro montón de dinero y ser libres, ¿no? Lo que tú hablabas de la libertad financiera. Es muy interesante todo esto y es vital que la gente olvide todo lo que sabe y empiece a aprender de cero cosas nuevas. Juan, el asesoramiento financiero va íntimamente ligado con el asesoramiento fiscal. Entonces, me gustaría que nos hablaras de ese truco que tú hablas de buscar los resquicios legales, fiscales, que siendo legales, sin embargo, pueden favorecer mucho el rendimiento neto financiero fiscal de una persona. Háblanos de ello, por favor. Pues sí, efectivamente la fiscalidad está alrededor nuestro. Te puede gustar, es como los inmuebles, te pueden gustar o no te pueden gustar, pero tú vas a tener que vivir, salvo que vivas bajo un puente, y no lo creo, vas a tener que alquilar, que comprar, que vender. La fiscalidad, te vas a relacionar con ella constantemente, pero da igual en el país que vivas, es decir, da igual si te vas de España, da lo mismo, al final es algo que tanto si quieres alquilar, comprar, vender, si quieres invertir, como si tienes una cuenta en el banco, como si cobras por un servicio, la fiscalidad marca una gran diferencia. El hecho de utilizar ciertos trucos fiscales, como tú estás comentando, o de conocer cómo hacen los ricos para que de forma legal paguen los impuestos que ellos consideran. Y aquí ya sé que esto es un tema muy polémico, porque hay mucha gente que está a favor de pagar muchos impuestos y yo digo, adelante, adelante con ello. Yo no estoy en contra
pero al final también tenemos que entender que hay gente que dice, oye, yo quiero pagar menos impuestos si la ley me lo permite y puedo utilizar figuras como la inversión por sujeto pasivo, el ITP, por ejemplo, reducido, el hecho de saber cuando tengo que cobrar algo o, por ejemplo, cuando puedo fallecer, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Quiero que paguen el impuesto de sucesiones o quiero hacer como los ricos que no lo pagan de forma legal? ¿Puedo yo ahora, de alguna manera, montar una sociedad que estén mis hijos menores dentro de esa sociedad y meter ahí mi patrimonio y de esta manera cuando yo fallezca, ojalá no fallezca o fallezca, iba a decir nunca, eso es más complicado, pero ojalá tarde muchos años en fallecer, pero lo que te decía antes, Rosa, el rico se pone en el lugar, en cualquier lugar, y entonces de repente si yo mañana no estoy, ¿qué le dejo a mis hijos? ¿Un montón de problemas? ¿Un montón de impuestos que podrían evitarse, por ejemplo, con el truco que acabo de dar, montar una sociedad que te vale muy poco dinero y meter ahí tu patrimonio? Me da igual si solamente tienes una casa o no tienes ni siquiera casa y tienes un dinerito, sea lo que sea que tengas, vas a evitar un montón de impuestos si lo haces de esta manera. Entonces, hemos hablado del ITP reducido, hemos hablado de la inversión por sujeto pasivo, hemos hablado de por qué no, por ejemplo, cobrar tu nómina una parte, por ejemplo, en España y otra en Alemania. Es totalmente legal, pero fiscalmente también te va a ayudar. Y a nivel de protección de patrimonio también. Es decir, hay muchos resquicios legales y es verdad que es un tema tabú, es un tema donde no le damos importancia y de repente llega el susto o de repente te das cuenta que si hubieras ahorrado un 20 o un 25% de forma legal al año, pues igual te podrías haber jubilado tranquilamente 10 años antes con el mismo capital. Y sin embargo estás trabajando 10 años más solo para el fisco, que no es ni malo ni es bueno, pero al final son 10 años de tu vida que podrías estar haciendo otras cosas más interesantes. Entonces, bueno, ese concepto de libertad del individuo es lo que a mí me apasiona. Y la fiscalidad, como tú bien apuntas, es una asignatura muy, muy importante. Y yo no digo que te vuelvas un experto, pero rodéate de personas que te den esos tips, aprende un poquito conceptos generales y sobre todo déjate guiar por esas personas que conocen esos trucos, ¿no? A quien le interese las biografías de las personas muy ricas, conocerá seguramente la historia de Warren Buffett, que está reconocido actualmente ya hace muchos años como uno de los inversores conservadores más exitosos de la historia. Y curiosamente, Warren Buffett en uno de sus libros o publicaciones dice que tiene suerte de estar lejos de Wall Street. Y es un hombre que está reconocido por ser prudente, por estar fuera, digamos, de las revistas de éxito. Entonces, tú nos hablas como uno de estos últimos trucos de hoy, porque hay mucho en tu libro, de el pasar desapercibido. Sí, la invisibilidad. He hablado del concepto de invisibilidad que tienen los ricos en ese sentido, ¿no? Es decir, no tienes por qué hacerlo todo de forma pública, ni el coche que conduce, ni la casa, ni dónde estás, ni los ingresos que ganas. En Warren Buffett, pues sí, utiliza mucho también esa filosofía y de hecho sigue viviendo en la casa donde nació él. Es una persona, bueno, pues que lo que hablábamos antes, más que la libertad financiera, lo que buscan es una tranquilidad financiera, una seguridad, el no tener que aparentar. Y repito que esos ricos que van presumiendo no es el tipo de rico que a mí me gusta, lo que yo he aprendido de ese selecto grupo de personas. Pero esa parte de invisibilidad, y hoy más que nunca, donde al final, como sabemos, los inspectores en este país, pues al final están premiados, reciben una comisión bastante importante simplemente por abrirte cualquier tipo de acta. No porque exista ninguna prueba, simplemente te abren un acta por cualquier cosa que han visto y ya ellos van a cobrar un plus, ¿no? Es totalmente injusto porque eso conlleva a ti pues, que tengas que defenderte, que tengas que tener un abogado, mil historias, ¿no? Entonces, cuanto más desapercibidos, más invisibles estén, lógicamente mejor, ¿no? Cuanto el dinero, lo que decíamos, pues ¿por qué tiene que estar todo en España? ¿Por qué no puede estar en diferentes países? Es totalmente legal. Lo mismo que montar negocios o lo mismo que el hecho de no hacer ruido, ¿no? Toda esa parte, o a la hora de cobrar honorarios, ¿no? Cobrar una parte de una manera, otra parte de otra manera. No me estoy refiriendo a efectivo, estoy refiriéndome a cobrar a través de sociedades. Eso te da cierta invisibilidad. Hay un truco que es el número 12, que a mi mujer y a mí nos salvó la vida cuando tuvimos un gran problema con la banca. Y digo me salvó la vida porque yo no conocía ese truco, que es el hecho de adquirir sociedades que ya están creadas, no crearla tú. En este país la compraventa de participaciones no existe, no se inscribe en el registro por ley. Hablamos siempre de trucos legales. Entonces, cuando yo descubro ese truco y me lo dicen los ricos, me doy cuenta que uno puede ser dueño de media España y nadie sabe
que esos inmuebles son tuyos. O puedes tener un montón de dinero y nadie sabe que ese dinero es tuyo. ¿Cómo? A través de sociedades adquiridas, sociedades vírgenes que han estado inactivas. Ese truco a mí me permite ser invisible, que nadie sepa lo que yo tengo a día de hoy, y me parece que es un derecho del ciudadano. Y hay mucha gente que no sabe que ese truco existe, y quien quiera de alguna manera ser un poco más invisible debería de indagar más en ese truco número 12, porque ahí explico todo el procedimiento y todos los pasos para poder tener tu patrimonio o lo que ganes o lo que sea de esa manera, ¿no? A través de una sociedad adquirida. O sea que por supuesto que sí, los ricos valoran esa invisibilidad y yo también, claro que sí. Ya estamos terminando y me gustaría una última reflexión tuya en torno a esta frase. Si la educación dicen que es cara, mira a ver el coste de la ignorancia. Bueno, es brutal, Rosa, es brutal porque, como decía antes, yo no soy nada o no he sido nada. Si tú me dices, Juan, ¿cuál es tu valor o tu activo más preciado? Son las personas que yo me he ido encontrando, los libros, los cursos. Yo con 13, 14 años empecé a leer libros del tema del dinero, me entrevistaba a personas, me gustaba eso, ¿no? Y sin el conocimiento no hubiera sido nadie, absolutamente nadie. El conocimiento con la acción y con conocer personas que yo iba descubriendo, eso fue lo que me ha abierto a mí todas las puertas. Nada más, no es que yo haya sido más listo, no, para nada. Yo me considero, mis 3 héroes de ficción, creo que tú los conoces, Rosa, son el Teniente Colombo, el Forrest Gump y Kung Fu, ¿no? ¿Por qué? Porque me aportan esa serenidad, esa tranquilidad, esa mente blanca, limpia, que a mí me gusta tener, ¿no? Y todo eso tiene que ver con lo que tú has dicho, el conocimiento. Es decir, una persona que no tiene ni idea, mira lo que acabamos de decir hoy, hemos hablado de muchas perlas que uno puede decir, anda, yo no sabía esto de la deuda mala, anda, yo no sabía que se puede hacer dinero sin tener dinero, no sabía que se podían comprar inmuebles con 0 euros sin apalancarte en la banca. Estamos viendo muchas píldoras que, como digo yo siempre, hay una diapositiva que yo siempre pongo en mis cursos que es NNNC, no me niegues y no me creas. Si yo te pido que no me niegues, que es lo que hacemos rápidamente, no, eso no puede ser verdad. O yo te estoy diciendo, no me creas, sí, pues tienes razón este hombre. ¿Qué te estoy diciendo? Que experimentes tú, que apruebes con el conocimiento tuyo, que empieces a tirar del hilo, que empieces a inundar tu mente con estas cosas y vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué sucede. Entonces, todo eso tiene que ver con el conocimiento. La ignorancia, eso es carísimo porque si tú no te preocupas por estas cosas y eres un ignorante y no aprendes y no sabes nada, eres carne de cañón. Tú vas a pagar más impuestos que nadie, vas a trabajar más para el sistema, vas a echar más horas que un reloj. Al final el esfuerzo está sobrevalorado. Los ricos no trabajan tanto, no se esfuerzan tanto. ¿Por qué? Porque saben cómo tienen que hacer para obtener el máximo retorno. Entonces, todo eso que te lo da, tú lo has dicho, Rosa, el conocimiento. Sin conocimiento estamos muertos. Por eso la gente dice, es que me tenía que enseñar el sistema, el gobierno, la banca, me tenían que enseñar más educación financiera. ¿Qué va? Lo que quieren es que seas más ignorante, porque como ignorante vas a pagar los mayores impuestos, vas a pagar la luz, ahora que ha subido la luz, vas a pagar absolutamente todo. El rico, todo eso lo salva, porque tiene mecanismos legales para salvar todo eso. ¿Y por qué rico? Porque tiene lo que tú has dicho, conocimiento, no tiene otra cosa. O sabe quién tiene el conocimiento para aplicarlo, da lo mismo, al final es conocimiento. Por lo tanto, sin ninguna duda, es una máxima muy buena y me alegro que terminemos esta entrevista con esa máxima del conocimiento. La ignorancia siempre te va a ser muy cara. ¿Cuántas veces? Yo me acuerdo de una anécdota rápida que te cuento, y es que cuando yo tenía un montón de agencias inmobiliarias, de repente, y un montón de estrés, pesaba 30 kilos más, no tenía pelo, es que esto es verídico, no tenía pelo, tenía un estrés brutal. Y de repente entró una pareja a la agencia mía inmobiliaria, yo soy muy curioso, muy observador y siempre estoy aprendiendo. Y indagando, me di cuenta que estas personas, me hice amigo de ellas, me fui a comer, me venían buscando unas casitas bajas en pueblos pequeños. Yo dije, cosa más curiosa, ¿para qué querrán esto? Y a partir de tirar el hilo del conocimiento, me di cuenta que estas 2 personas eran amigos, facturaban 3 veces más que yo y no tenían personal, haciendo operaciones inmobiliarias. Hacían 1 o 2 operaciones al año. Esa tontería me salvó luego a mí un montón de problemas que tuve. Entonces, como ves, al final no te puedes creer que tú eres la mamá de Tarzán, que tú eres la persona que más sabes, que tú tienes controlado todo. Para nada. Siempre te encuentras a alguien enfrente, un rico, que hace la mitad que tú en trabajo, en esfuerzo, en energía, en tiempo y logra 5 veces más resultado. Y esto es válido para todo, para invertir, para montar un negocio. Te vas a encontrar un montón de gente
que está trabajando de sol a sol, que no es malo, y vas a encontrar otra gente que obtiene unos resultados brutales haciendo cosas totalmente diferentes. Tú quédate con lo que quieras, pero la clave está en el conocimiento. Bravo. Es todo un lujo contar con personas del conocimiento, de la sabiduría, de la experiencia como Juan, y sobre todo, a mí lo que más valoro de ti es la enorme pasión que tienes y la enorme vocación de servicio que tienes a las personas para que precisamente puedan ganar dinero y tener una calidad de vida y disfrutar del tiempo libre, cosa que tú ya has logrado. Así que gracias, Juan, por participar en este programa. Estás invitado a siempre que quieras porque hay muchísimos temas que tratar y gracias de nuevo. Gracias a ti, Rosa. Felicitarte por tu programa y también por la labor que haces tan maravillosa. Y nada, un lujo haber estado contigo. Muy inteligentes las preguntas, muy interesante la temática. Y nada, gracias por contar conmigo. Un placer. Gracias, Juan. Pues ya como veis, Prosperity cumple con personas como Juan Aro, con este programa que hemos tenido especialmente con algunos de los trucos de los ricos, con el objetivo para el que fue creado, y es aportar valor para saber que se puede generar ingresos, se puede tener calidad de vida, se puede vivir de la pasión y del conocimiento, sencillamente dedicándose a ello y modelando a los mejores, a personas que ya han recorrido un camino que tú quieres seguramente recorrer. Con que gracias, compartir el vídeo, suscribir a este programa y leer los trucos de los ricos. Os va a encantar. Hasta el próximo programa. Tu canal favorito, Latinísimo TV, presentó. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todo lo que tenemos para ti. En Latinísimo TV, latimos contigo.